Iglesia, bienvenidos a un nuevo podcast, bienvenidos ya a la semana número 8, tanto de la prédica de esta gran serie como también de este gran podcast. Hoy día tenemos el agrado de que nos esté acompañando Jake. Bienvenido, Jake. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos han estado escuchando y nada, pues, estamos preparados hoy día para poder conversar aristas, puntos interesantes de la prédica, ya que estuvo muy buena. Muchas Felicidades. Gracias. Estuvo bien, una muy buena prédica. Y tenemos varios puntos ahí de qué hablar, conversar. Quizás el podcast se nos haga corto, pero bueno, eso es clásico un poco de las conversaciones con Jake. El tiempo pasado hablando. Catedráticos. Sí, claro. Así que nada, comencemos. De partida, tenemos nuestra pregunta clásica, por así decirlo. Si tuvieras que resumir tu prédica en un minuto, ¿cuáles serían tus palabras? Ya. Diría que, bueno, en la serie se trata de alegría inquebrantable y es fácil decir que hay que ser feliz, hay que ser alegre, pero es muy difícil realizar eso en la vida. Entonces yo creo que lo que el texto nos enseña es que somos creadores de cultura y en cultura inculcamos valores. Y hay ciertos valores bíblicos que resultan en alegría. Es como la fruta natural de la obra correcta. Y esa obra es poner nuestros intereses al lado y buscar los intereses de los demás. Entonces, si queremos ser alegres, tenemos que crear una nueva cultura kenótica, que busca el bienestar de los demás. De hecho, me atrevería a decir que casi el 60-70% de tu prédica se basó mucho en esta palabra nueva que nos enseñaste, kenótica, que si no me equivoco, ahí corrígeme, es despojarse un poco de todo, vaciarse. Y me llamó mucho la atención, quizás lo mencionaste, cómo debemos empezar a crear esta nueva cultura, una cultura que va en contra de todo lo que es la sociedad hoy en día un poco. Por ahí Jake mencionó unos puntos interesantes en su prédica que hablaba un poco del capitalismo, lo que nos están bombardeando, por así decirlo. Lo mencionaste, un autor británico bastante interesante, y por ahí otro punto que voy a refrescar a ver si me acuerdo. Pero ¿cómo nosotros podemos enfrentar eso con lo que aprendimos hoy día, que es esta cultura kenótica, y cómo empezar a formar esta cultura nueva? Parte de eso fue algo que me gustó mucho, de cómo pudimos llevar esto a la práctica. Y ahí cómo empezar a generar esta cultura a través de, por ahí diste unos tips, ojalá puedas mencionarla ahora nuevamente, profundizar un poco en esa idea de cómo empezar a generar estos pilares para poder crear esta cultura kenótica, sí. Y poder hacer frente un poco a toda esta invasión, llamémoslo así, socialmente, que nos están bombardeando por todos lados. En la prédica yo quise poner en juxtaposición, como en comparación, dos culturas. La cultura que domina, y esa es una cultura muy egoísta. Claro. Y en una cultura hiperindividualista, egoísta, tenemos quizás tres opciones. O nosotros tenemos que fingir la felicidad y alegría, es don't worry, be happy, hay que ser feliz sí o sí. Primer punto. La otra manera es somos egoístas y siempre seremos egoístas. Entonces, ¿cómo enfrentamos la alegría? Es, bueno, hay que abrazar el hecho que somos egoístas y hay que mitigar o acomodarlo. Y si tú persigues tus propios intereses, vas a ser feliz, filo con los demás. Ese es el británico, el filósofo británico que mencioné. Y el tercero es la cultura en que vivimos, egoísta, hiperindividualista, basada en una economía consumista, persigue la felicidad, es un fin en sí, y la alegría, la felicidad, el gozo no es un fin en sí, porque los arquitectos de esa economía saben que jamás vamos a llegar, si felicidad es el fin, jamás vamos a llegar, entonces siempre vamos a estar comprando o convenciéndonos que el nuevo producto, la nueva moda, qué sé yo,
va a resultar en felicidad. Y no es así. Uno tiene que tener una vista superficial en nuestra cultura para saber que la mayoría de nosotros no somos felices. Nunca llega, siempre estamos en este limbo entre el deseo y la felicidad, y siempre como colgados por ahí. Y yo creo que la otra cultura es la cultura que yo dije que es una cultura kenótica, es totalmente diferente, y si abrazamos eso, y si inculcamos esa cultura o enseñamos, creamos y fomentamos esa cultura, la alegría de otro nivel de profundidad nos llega orgánicamente, naturalmente. Algo que me ayudó a entender mucho en la prédica y quizás en conversaciones previas a este podcast, está muy en boca quizás esta frase donde nosotros mencionamos: yo trabajo para mi felicidad, mi bienestar. Es algo que he escuchado mucho del mundo laboral y que se repite igual de forma natural, como casi normalizada. Es algo natural quizás decir: no, yo trabajo, me esfuerzo por mi bienestar, quizás el bienestar de mi familia, conseguir un buen empleo, qué sé yo, para poder generar unas buenas vacaciones, un esfuerzo por tener este viaje a Cancún, no sé, invento. Pero qué interesante fue pensar o analizar que, y lo mencionaste por ahí, que la felicidad no es el fin, sino es un resultado, ya que el trabajo es para un bienestar mayor. Claro. Y como fruto de eso proviene la felicidad. Eso estuvo increíble, estuvo muy lindo y se vinculaba mucho a cómo nosotros tenemos que ir desprendiéndonos por el fin de abrazar la necesidad de las otras personas. Algo que también en las palabras suena muy lindo, pero en la práctica es complejo. Es difícil. Es difícil. Pero eso estuvo muy, muy lindo. Algo que por lo menos a mí me ayudó a entender muchas cosas que socialmente cuestan entender, porque todos estamos acostumbrados a trabajar, sacrificarnos por el bienestar, por quizás intereses nuestros. Pero con esto es lindo abrazar este nuevo concepto de esforzarse, quizás lo voy a parafrasear, pero esforzarse por el bien de los demás, esforzarse, o sea, en su génesis es eso. Sí. Pero llevado a la práctica a veces pienso y digo, no muchos, quizás voy a exagerar con esta frase, pero yo trabajo para que el bienestar de mi sueldo poder entregárselo a otra persona. De una manera quizás bien exagerada. Pero la génesis es quizás trabajar también para que si me va bien, la otra persona pueda irle mejor. Y quizás es una idea que hemos conversado antes. Pero no sé, no quiero explayarme mucho en eso, pero en el punto es que buenísimo pensar que la felicidad no es el resultado, sino que es parte, un fruto. No, la metáfora sería un árbol frutal. El trabajo mío como jardinero sería cultivar el árbol. Claro. Darle agua, buen suelo, nutrientes, suficiente sol, qué sé yo, podar. Y si hago bien ese trabajo, el árbol por sí solo produce la fruta. Y mientras mejor que me dedico a eso, mejor la fruta. Entonces, en un mundo que exige tanto o que enfatiza tanto la persona, el individuo y tus derechos de perseguir tu propia felicidad, suena natural. Pero si miramos aún a la naturaleza no funciona así. La naturaleza depende en una simbiosis orgánica. Un ecosistema es simbiótico, hay una sinergia ya, cada uno dando al otro lo que necesita para inflorecer. Y la comunidad de la iglesia no es una colección de individuos, cada uno persiguiendo sus propios intereses. Claro. Somos más de una conglomeración de individuos. Y si nosotros podemos echar por fuera la cultura que domina y ese enfoque propio de tu propia felicidad, alegría, qué sé yo, y pensar cómo puedo ser parte de un ecosistema social
sinergístico, simbiótico, cuando yo existo para dar a lo que él o ella o ellos necesitan para florecer, ahí da la fruta de alegría, porque para mí de ver que yo participé en el bienestar de otros, yo no sé si existe una alegría más profunda. O sea, piensa también en la idea de padres, madres y sus hijos. Los padres existen para que el niño sea un buen ser humano. Y cuando llegue ese día, cuando tú escuchas a tu hija o tu hijo o lo ves haciendo algo realmente de valor, y tú participaste en eso, tú participaste en cultivar ese árbol que ahora está dando fruto, Claro. No hay otro gozo más profundo que eso. Y imagínate una cultura, una comunidad que existe con ese enfoque cultural, sería otro grupo de seres humanos. Sí, bueno, de hecho, ya me voy a adelantar, pero al final de tu prédica mencionas que no deberíamos tener necesidades. Quizás como una frase cúlmine, cerrando quizás un poco la prédica bajo todo este contexto, porque el camino que nos presentaste a través de esta cultura kenótica nos debería llevar a eso, nos debería llevar a que la iglesia en sí, sus miembros, no tuvieran necesidades, porque ya estamos envueltos en esta cultura donde yo me preocupo por tu necesidad más que mis propias necesidades. Y eso fue muy lindo. Bueno, y agregando también a este punto interesante que la frase me cerró mucho también, que era: la felicidad no se forza, no es algo que tiene que, basándonos en esta cultura nueva, no tiene que ser algo que te saque sudor, parafraseo, sino que tiene que ser algo que brote naturalmente de acuerdo a este trabajo que es por un bien mayor. Y ese bien mayor sería la necesidad de otro. Eso estuvo muy lindo. ¿No? Y gracias. Y yo creo que es porque el enfoque de mi trabajo o de mi existir, de mi vida, no es mi propia felicidad. Claro. El enfoque es la alegría de los demás. Y si lo coloco en ese contexto, la angustia mía por mis propias necesidades se evapora. Porque yo sé que, mencionaste Deuteronomio 15, donde dice que no habrá ningún necesitado entre. Ese es un mandato. ¿Y cómo podemos trabajar así? Si todos se preocupan de sus propios intereses, sí, somos una colección de individuos fragmentados. Claro. Pero la iglesia, el pueblo de Dios, está llamado a otra realidad. Y ese es tener un enfoque, una vista hacia afuera. Y ahí podemos, si la meta es de asegurar que nadie en nuestra comunidad sufre de cualquier necesidad, o sea, hay necesidades económicas, psicológica, social, todo. Y hay gente en nuestra iglesia que son muy talentosos, tienen corazones muy, muy profundos, y tienen recursos de no sé qué. Sus profesiones son tan útiles para el bienestar de la sociedad, y compartir eso enfocándonos en asegurar que no hay nadie en nuestra congregación que está en necesidad. Esa es una declaración radical a la sociedad en que vivimos. Totalmente. Bueno, de hecho, uno de tus dones es hacernos felices a todos en la mañana con un buen café. Así que qué hermosa forma de saciarnos. Es esencial. Es esencial. Y eso, bueno, es muy lindo, o sea, en el sentido que responde un poco a cómo cada persona encuentra su don y lo pone a disposición de la iglesia, a disposición de la gente, con el fin de este fin mayor, de poder saciar la necesidad de la otra persona. No sé si saciar, sino que sanar la necesidad de las otras personas, aportando lo que Dios le ha dado. Eso es muy lindo. Y hablando un poco de eso también, y hablando de esta nueva cultura kenótica, no sé si nueva, pero me gusta llamarlo así, en el sentido de que parte de un pilar fundamental es aprender a honrar a las demás personas. Y ahí, bueno, tomo esto de lo que mencionaste de la prédica. De hecho, al final tuviste un cierre bastante lindo, en el sentido de
poco lo vivimos acá en la iglesia a modo cultural, de estar honrando a personas. Quizás me equivoco, ojalá me equivoque, pero qué lindo aprender a honrar a los demás. Y ahí quiero detenerme un poco también, porque lo mencionaste, y masticar un poco esta idea. Es lindo honrar, pero normalmente adoptamos el honrar a ejemplos muy visibles, que son fáciles de ver, sin desmerecer, sin nada, pero uno llega a la iglesia y es fácil, lo que uno primero ve es un gran equipo de alabanza, un gran predicador, y eso es increíble, no hay nada malo en eso, pero también hay otras estrellas, por así decirlo, que emiten luz y que quizás no estamos viendo. Eso igual es muy lindo. Sí, sí, y yo creo que así es como inculcamos cultura. Si queremos ser una cultura distinta, si queremos seguir creando, fomentando y desarrollando una cultura kenótica, una cultura de vaciar el ego y buscar los intereses de los demás, tenemos que hablar de valores. Es un valor. Y la cultura, no podemos evitar cultura. Y siempre, por todo, la arquitectura, organizar las sillas, las luces, la pintura, diseño, canciones, todo está inculcando, si somos conscientes o no, los valores de nuestra cultura. Entonces, si podemos tomar ese hecho y reflexionar, ¿cómo entonces podemos ser más intencionales en inculcar y traspasar valores a la congregación, especialmente a la próxima generación? Ese abre posibilidades de lo que nosotros podemos hacer. Y vemos en el texto que Pablo, ambos con Timoteo y con Epafrodito, él está adulándolos por qué cosa. Ellos se sacrificaron, se despojaron por el bien de los demás, por el bien de Pablo, por el bien de la iglesia en Filipos, por el bien del trabajo que Pablo estaba haciendo donde estaba. Y ellos dos encarnaron ese concepto kenótico. Entonces, él en su carta, y estamos leyéndolo 2000 años después del hecho, mirando lo que hicieron ellos, y tenemos que no sé, dirigir luz en esa realidad, porque es un valor. Exacto. Y traspasar ese valor. Y lo que él hace en específico con Epafrodito, él dice a la iglesia, cuando él llegue, hónralo, y todos que vivan en esa manera kenótica, que honran a ellos también. Y cuando nosotros vemos a un grupo de personas, quizás adular no es la palabra correcta, pero honrando, felicitando, diciendo, oye, ellos están haciendo el trabajo bien, el resto del grupo, de la comunidad, van a ver eso. Yo quiero vivir así. Yo quiero ser honrado en tal forma. Y de nuevo, la exaltación viene por la humillación. El ascenso viene por el descenso. Entonces, mientras más intencionales somos, más prácticos somos en, no sé, dirigir la luz a aquellos que están haciendo cosas que nadie quiere hacer. Y que están influenciados por Cristo en su totalidad. Sí, y por eso el himno en 2:5 a 11 es, Cristo es el ejemplo, Él es el rey kenótico. Pablo siempre está diciendo cómo él imita a Jesús en eso, en Filipenses también. Él dice que yo tenía toda la razón por jactarme en mis credenciales, pero todo eso es basura para mí. Correcto. Yo soy un prisionero en la propagación del Evangelio, y esas cosas, el valor de las cosas que yo pensé que eran valorables, ya me valen nada. Y ahora yo he abrazado esta cultura kenótica y él está honrando a Timoteo y a Epafrodito por hacer lo mismo y animando a la iglesia, los filipenses, en honrar tales personas. Porque cuando honramos a personas, como tú dijiste, en una cultura de celebridad, es más fácil honrar los predicadores y músicos que son celebridades en cierta forma. Y mientras mejor su talento, más en esta cultura, más posible que serán más conocidos y van a ganar más fama, plata, que no lo sé. Claro.
Pero Pablo está diciendo, no, ese es rendirse a la cultura dominante. La cultura kenótica es dirigir la luz de exaltación Exacto. en esas estrellas que, bueno, hablamos antes. Sí. Sube el sol, el gran celebridad, pastor, músico, qué sé yo, y no se ve las estrellas más humildes. Pero cuando la oscuridad llega, ahí es cuando vemos todo lo que están haciendo las cosas kenóticas. Y tenemos que ser intencionales en honrarles, no solamente por honrarles, pero para poder inculcar el valor de nuestra cultura. Sí, algo lindo que me pasa con eso es que cuando tú logras encontrar esta estrella y logras honrar a esta estrella, también sucede algo en el cual, que yo lo he experimentado, no quieres quedarte fuera, en el sentido de que, wow, si alguien está haciendo algo increíble, que es una, llamémoslo así, actividad kenótica, uno tiende a, que a mí me ha pasado de intentar ayudar, intentar ser participar, intentar ser parte de lo que esa persona está haciendo. Exacto. En su intimidad, en un acto pequeño, en algo sin luces, llamémoslo así, sino que sucede eso naturalmente. Como que, por ejemplo, quizá un ejemplo muy conocido, estos ministerios que se han levantado para repartir café a las calles, por ejemplo. Normalmente recuerdo, antiguamente partían 2 personas, después 3 personas, 4 personas, un ministerio que quizá no tenía celebridad, llamémoslo así, no había luz, era de trabajo duro, qué sé yo. Pero cuando lo veías en las calles, era algo que tú decías, wow, qué lindo lo que están haciendo, qué desinteresado es lo que están haciendo, porque su interés ahora está en otras personas y están entregando todo. Y yo te aseguro, si tú preguntas a tales personas que yo mencioné, las estrellas que resplandecen en la oscuridad, ¿cómo te sentiste cuando tú hiciste ese trabajo horrible que nadie quiere hacer? O cuando tú hiciste ese servicio a alguien que no te pudo recompensar en ninguna manera. ¿Cómo te sentiste? Y yo te apuesto que esa persona va a decir, y quizás no van a poder articularlo bien, pero yo te aseguro que van a decir, me sentí una felicidad inexplicable. Exacto. Las veces que yo hice cosas, poniendo mi ego al lado, vaciándome y haciendo algo totalmente como desinteresado. La alegría y la felicidad y la sensación, si vamos a reducirlo a una sensación, es incomparable y difícil de articular. Entonces, y ese es el punto. ¿Por qué? Porque fuimos creados para eso. Exacto. No fuimos creados para una cultura egoísta. Ese, para mí, es una filosofía muy mal guiada. Pero la creación fue hecha simbióticamente. Claro. Y cuando vibramos con eso, ahí es donde realmente sentimos, no sé, la efervescencia de la vida real, ¿cachai? Qué potente es pensar, cuando hablabas, que socialmente nos inculcan que el reconocimiento público tiene que ser un ejemplo o una solución para transmitir felicidad a las personas, cuando acá estamos conversando de que la verdadera felicidad nace de un trabajo en privado, cuando nace en una actividad sin luces, cuando nace en una actividad desinteresada de mis propios beneficios. Es ahí donde nace una verdadera felicidad inquebrantable, versus cuando socialmente nos inculcan que, no sé, o sea, sin desmerecer, pero existe mucho la admiración pública. Muchas personas luchan por la admiración pública. Hoy en redes sociales la batalla es esa. ¿Quién tiene más seguidores? ¿Quién tiene más comentarios, más visualizaciones, etcétera? Sí. Admiración pública, que todos me vean y me admiren de acuerdo para así yo realmente sentirme completo y feliz, versus esto. Es una laca de alegría, sí. Nada más que eso. Muy, muy brígido en ese sentido. Familia, para ir cerrando un poco, pasó muy rápido el tiempo. Sí. Nuevamente, solo quería cerrar con una frase que mencionaste, que ahora la parafraseaste, pero me gustó mucho. La exaltación de Jesús fue
resultado de la humillación de Jesús. Como pilar fundamental, creo yo, me gustaría cerrar con esta frase, porque todo lo que hemos conversado, creo yo, cierra en esta frase. Cierra en el hecho de que la gloria de Jesús fue porque Él se humilló en lo más bajo. Y eso fue muy, muy potente. Creo que es el pilar a toda esta cultura y es un ejemplo que deberíamos seguir. Familia, nos despedimos. Jake, por favor, palabra al cierre para ir despidiéndonos. No, yo estoy agradecido que yo tenga la oportunidad de compartir esas cosas con la iglesia que yo pienso, con las cuales lucho. Y como decía, yo quiero ser parte de una comunidad kenótica que tiene esa búsqueda y ese esfuerzo de cuidarnos para que no haya ningún necesitado entre nosotros. Yo quiero ser parte de eso, y también como la ansiedad, preocupación, inseguridad mía quizás que empiezan a evaporarse también, porque yo confío en los compromisos y la dedicación de los demás. Entonces yo lo siento acá en los héroes. Yo siento como cuidado acá. Y yo sé que tenemos mucho crecimiento que nos falta, pero yo lo veo a nosotros en un muy buen camino, y estoy experimentando esa alegría inquebrantable. Entonces yo estoy feliz y estoy agradecido por la oportunidad, y estoy buscando con, no sé, no sé la palabra. Ansiosamente. Sí, ansiosamente. ¿Qué será el futuro de nuestra cultura? Yo tengo expectativas muy positivas a donde nosotros vamos. Entonces para mí es una alegría ser parte de eso. Bueno, Canastas de Mercadería es un ministerio que ha sido de bendición para muchas personas, y quizás lo más conocido por cada uno de nuestros miembros, el Ministerio de Dis y Etnias. Misiones ya es una actividad, un elemento donde la prioridad es la necesidad de la otra. Y entre otras actividades que tiene la iglesia, así que concuerdo totalmente. Así que esperando ansiosamente cómo va evolucionando nuestra iglesia. Eso. Así que, amigos, queridos, nos despedimos. Gracias, Jay, por acompañarnos. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo podcast.